Que la gracia del Señor Jesús pueda ser con cada uno de los ya presentes, es mi mayor deseo. En Cristo Jesús, amén. Tengan todos un feliz día lunes 15 de septiembre. Podemos decir firmemente, hasta aquí Dios nos ha cuidado. Alegremente queremos compartir el devocional matutino con cada uno de los ya presentes y queremos hacerlo, pero antes de ello vamos a hacer una oración. Oremos a Dios para que Él pueda iluminar nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder hacer su voluntad y así comprender su consejo divino. Oremos a Dios. Misericordioso Padre Celestial, te honramos y te glorificamos. Y en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, para darte las gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has cuidado. A pesar de que vivimos en un mundo difícil, lleno de enfermedades, necesidades y problemas, Señor, tú has sido con nosotros un Dios bueno. Te oramos, Señor, porque puedas bendecir a cada hermano, a cada hermana, amigo, amiga presente, que nos des la capacidad y la oportunidad solamente de hacer el bien y desechar el mal, Señor. Queremos hacer tu voluntad, escuchar tus consejos, aplicarlos a nuestra vida diaria y así un día, Señor, poder ser recompensados con la vida eterna de acuerdo a tu voluntad. Oh Dios, ten misericordia de los que claman a ti, de los que están sufriendo enfermedades, Señor, puedas sanarles. Aquellos que se encuentran en un hospital, Señor, puedas darles salud, puedas escuchar sus oraciones, sus súplicas, sus ruegos. Aquellos que tienen necesidad de un trabajo, del pan de cada día, puedas proveerles, Señor, y así, Señor, que nos des la paz divina que tanto necesitamos en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Bendice, Señor, a todos los que en ti confían y los que diariamente te buscan, bendito Dios. Añade cada día los que han de ser salvos y que lo que hemos de meditar en este momento sean las palabras que deseaba nuestro corazón para poder ser fortalecidos y seguir adelante. Oh Dios, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hay un tema. Tenemos una matutina muy bonita que se llama El Cristo Triunfante y la reflexión de este momento se llama Hacemos la obra de Satanás cuando sembramos la semilla de la duda y la incredulidad. Queridos hermanos, nosotros estamos invitados a creer con certeza, ¿sí?, en Jesús y en su santa y divina obra y a poder predicar el Evangelio, ¿sí?, porque hay dos clases de semillas. Bueno, Pedro ya habla, ¿verdad? En sus cartas habla de la buena semilla, sí, habla de la mala semilla. Y dice acá, hermanos, hacemos la obra de Satanás cuando sembramos la semilla de la duda. La duda es una semilla del mal. La incredulidad es una semilla del mal. Queridos hermanos, que a veces conscientes e inconscientemente, queridos hermanos, nosotros podemos sembrarla sin darnos cuenta o dándonos cuenta en sí. La exhortación, queridos hermanos, que Dios nos hace a través de su palabra y del espíritu de profecía es de bien para nosotros. Bien o no estemos haciendo, queridos hermanos, esto. Dice el texto de San Juan capítulo 6, versos 70 y 71. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Cuando nosotros leemos los antetextos de este texto, queridos hermanos, dicen los antetextos que los discípulos después de haber seguido a Jesús, dice que empezaron a decir, oh, qué duro es tu mensaje, oh, qué duras tus palabras. Y ellos empezaron a ver, queridos hermanos, que muchos murmuraban. Eso es lo que dice el verso 60 y el versículo 61. Muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro.
¿Quién lo podrá aceptar? ¿Quién lo puede aceptar? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo esto, ¿y esto os ofende? ¿Qué pasaría, les dice, si ustedes me vieran subir de donde antes vine? ¿Sí? Y qué interesante, queridos hermanos. Dice, pero algunos de vosotros no creen, porque desde el principio Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Miren qué interesante, hermanos. Jesús lo sabe todo. Sus ojos están sobre buenos y malos. Al bueno Dios lo llama a que afirme sus pies y al malo a que se retracte de sus malas acciones, de sus malos deseos, de sus malos pensamientos. Dice aquí, hermanos, que la tela de duda había entrado en los discípulos y algunos empezaron a dudar de Jesús, ¿sí? Y por eso es que Él les dice, yo os he escogido a ustedes y elegí a 12, y sin embargo uno de vosotros es el diablo. Miren qué interesante. ¿Sí? Y dice acá el espíritu de profecía, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Me imagino yo, queridos hermanos, según el texto y la expresión de Jesús, cuando Él dice, ¿no escogí yo a 12? ¿Sí? ¿No os he elegido yo a vosotros? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Me imagino, queridos hermanos, que en este momento Judas estaba negociando con los escribas y los fariseos, ¿sí?, de vender a Jesús, ¿sí? Y por eso es que Jesús dice aquí claramente, el espíritu de profecía, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué triste es, queridos hermanos, cuando en medio de la iglesia o de los que profesamos seguir al Señor, queridos hermanos, existen, ¿sí?, distintos deseos, distintos pensamientos, ¿sí? Por eso es que Dios dice, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Qué maravilloso es, queridos hermanos, cuando nosotros sentimos y pensamos el sentir y el pensar de Cristo, cuando nuestro corazón está unido a su corazón. Dice el espíritu de profecía, acá Judas ejercía gran influencia sobre los discípulos. Hombre de presencia, dominante y dotado de excelentes cualidades. Judas, queridos hermanos, hubiese llegado a ser un instrumento bastante útil e importante dentro, queridos hermanos, de el pueblo de Dios, dentro del discipulado al cual Cristo los había llamado. Dice que era hombre de presencia, dominante y dotado de excelentes cualidades. Pero ¿cuál era el problema? Dice acá, hermanos, la pluma inspirada, pero estos dones naturales no habían sido santificados por Dios. Judas había abierto a las tentaciones de Satanás las habitaciones de su mente y la puerta de su corazón, había consagrado sus energías al servicio propio y la exaltación de su persona y el amor al dinero. 3 males, queridos hermanos, que albergaba Judas en su corazón. Número 1 dice, había consagrado sus energías al servicio propio. Qué triste es, queridos hermanos, cuando nosotros, ¿sí?, no nos prestamos al servicio del Señor y servimos solamente para agradarnos a nosotros mismos. Y esto había hecho Judas. Dice, había consagrado sus energías al servicio propio. O sea, pensaba
solamente en sí mismo, a la exaltación de su persona. Me imagino yo, queridos hermanos, que él había sido el primero, ¿sí?, en inculcar a los discípulos según su influencia quién sería el primero cuando Jesús tomara el trono, ¿sí?, porque él pensaba en la exaltación de su persona. Y dice también, hermanos, y al amor al dinero. 3 pecados capitales que albergaba este hombre en su corazón, ¿sí? Consagraba sus energías a su servicio propio y a la exaltación de su persona y al amor al dinero. Nosotros, queridos hermanos, ¿sí?, corremos el peligro de albergar tales cosas en nuestra vida, ¿sí? Dice acá, aquella pobre e independiente alma que se había separado del Espíritu y de la vida de Cristo, tuvo momentos difíciles. ¿Cuáles eran los momentos difíciles? Dice aquí, siempre estuvo bajo el fuego de la condenación, pues las lecciones de Cristo eran muy agudas. Casi todos los mensajes, queridos hermanos, y las presentaciones que hacía el Señor de la palabra y del Evangelio, queridos hermanos, casi todas compaginaban con su accionar. Quiere decir que incansablemente Jesús, queridos hermanos, lo llamaba a un reconocimiento de su estado. Quería que recapacitara, pero dice aquí, con todo no llegó a transformarse ni convertirse en un pámpano viviente estrechamente unido a la vid verdadera. Qué interesante, queridos hermanos. No fue una rama fructífera, ¿verdad?, según la expresión y el entendimiento, sino, dice aquí, fue una persona, queridos hermanos, infructífera, hablando en términos espirituales, ¿sí?, porque no estuvo unido estrechamente, dice, a la vid verdadera, que era Cristo Jesús, ¿sí? Dice acá, miren qué interesante, oh, si Judas tan solo hubiera humillado su corazón delante de Dios, bajo la instrucción divina que le indicaba de una manera clara y sencilla los principios que debía practicar, entonces no habría sido un tentador para sus discípulos, sembrando la semilla de la incredulidad en sus corazones. ¿Sí? Judas, queridos hermanos, ¿qué hacía? Dice, sembraba la incredulidad, la semilla de la incredulidad en los corazones de los demás. Qué triste, queridos hermanos, cuando el mal se alberga en el corazón. No solamente nos dañamos a sí mismos, sino también dañamos, ¿sí?, a nuestros semejantes y dañamos la causa de nuestro Dios. Dios nos ayude, queridos hermanos, porque si nosotros consagramos nuestras energías al servicio propio y buscamos la exaltación propia de nuestra persona y cambiamos de rumbo y en vez de buscar el amor de Dios, buscamos el amor a los placeres, los beneficios de este mundo, queridos hermanos, eso nos puede llevar, queridos hermanos, a vivir una vida infructífera, ¿sí?, a vivir alejadamente de Cristo y no a ser un pámpano viviente en la vid verdadera que es en Jesús. Dice acá, queridos hermanos, Satanás implantó en el corazón y la mente de Judas la semilla que él luego habría de transmitir a sus hermanos. De su propia dosis, Satanás había implantado en el corazón de aquel hombre. Debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, ¿sí? Dice acá, el espíritu de escepticismo y de duda que Satanás implantó en la mente de Judas, lo impondría en las mentes de sus hermanos. Llegó a elaborar tantas acusaciones contra sus hermanos que contrarrestaban las lecciones de Cristo.
O sea, prácticamente él provocaba y contrariaba todo lo que Jesús enseñaba, ¿sí? E insistía que sus compañeros, hermanos, ¿sí? Dice, mire qué interesante, el espíritu de escepticismo y de duda que Satanás implantó en la mente de Judas, lo impondría en las mentes de sus hermanos y llegó a elaborar tantas acusaciones contra sus hermanos que contrarrestaban las lecciones de Cristo. Por esta razón Jesús lo calificó a Judas como el diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque incitaba a sus compañeros a la contienda, ¿verdad? A contrariar las enseñanzas de Jesús. Dice acá, no alcanzaba con solo escuchar la palabra de Dios, a menos que uno sea enseñado por Dios. La verdad no será aceptada para la salvación del alma, sino, queridos hermanos, se practica. Por eso Santiago, queridos hermanos, nos habla de que nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, sino dice oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dice aquí que no alcanza solo con escuchar la palabra de Dios, a menos que uno sea enseñado por Dios. La verdad no será aceptada para la salvación del alma, es necesario que se le aplique en la vida práctica. Queridos hermanos, lo que nos va a llevar al éxito, ¿sí?, es la práctica misma de la santa palabra de Dios. No es el saber. Hay muchas personas, queridos hermanos, que se conforman con solo el saber, ¿sí?, con solo tener el conocimiento, ¿sí?, y no aplican ese conocimiento a su conversión o transformación. Nosotros necesitamos ser convertidos, ser transformados, queridos hermanos. Y dice aquí que la clave para la transformación, para la conversión de nosotros es, hermanos queridos, la práctica misma de la palabra de Dios en nuestra vida. Dice aquí, cada persona ha de revelar si ha sido enseñada por Dios, y si no ha sido así, no es porque Dios no haya estado dispuesto a enseñar, sino porque la persona no está dispuesta a recibir su enseñanza y a comer del pan de vida. ¿Sí? Miren qué interesante, hermanos. Dice aquí que cada una de las personas debe de revelar si ha sido enseñada por Dios. Y si no ha sido así, no es porque Dios no haya estado dispuesto a enseñar, a ser transformado, a dar el conocimiento pleno, sino porque la persona no está dispuesta a recibir su enseñanza y a comer del pan de vida. Dice acá, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. Miren qué interesante, hermano. Esto me hace pensar, ¿sí?, que Judas, queridos hermanos, en vez de aceptar las enseñanzas de Jesús, ¿qué hacía? ¿Sí? Las contrarrestaba, decía un párrafo por ahí. ¿Sí? Y esto es lo que pasa, queridos hermanos, con nosotros. ¿Sí? Cuando se practica lo malo, se aborrece la luz. Dice acá, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Odia el reproche. El corazón que abriga un espíritu de justicia propia no busca la luz. Yo he escuchado muchas personas decir, no, sí, yo ya lo sé todo. ¿Sí? Siempre hay algo, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos ha de enseñar. Por muy humilde que sea la presentación de la palabra de Dios, siempre habrá algo bueno para nosotros, edificativo. Dice acá, queridos hermanos, que cuando se aborrece la luz, ¿sí?, nosotros odiamos el reproche.
El corazón que abrió un espíritu de justicia propia no buscará la luz. Y todo lo contrario, ama más las tinieblas que la luz, porque no quiere verse como Dios lo ve. Dice otro texto, mas el que practica la verdad viene a la luz. Dios, queridos hermanos, quiere que nosotros andemos en luz. Seamos hijos de luz y no de tinieblas. Dice acá, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? La obra de Satanás, cuando sembramos la semilla de la duda y de la incredulidad, es una evidencia clara, queridos hermanos, ¿sí?, del amor a las tinieblas, ¿sí?, y el rechazo de la luz. Dios nos está llamando a que practiquemos la verdad que viene de la luz, y que nuestras obras sean manifiestas, hechas según Dios. Dios nos ayude, queridos hermanos, porque a pesar de que Judas representativamente, aparentemente, ¿sí?, se presentaba como discípulo de Jesús, hacía una obra contraria a su voluntad y a sus enseñanzas. Dios nos ayude, queridos hermanos, a no tener un espíritu tal, y seamos guiados por la luz que es Jesús. Jesús es la vida, queridos hermanos. En Él está la luz que nosotros necesitamos para disipar las tinieblas y brillar en un lugar oscuro. Dios nos guarde, queridos hermanos, y nos dé la oportunidad cada día de crecer en la luz que Dios nos ha dado a conocer, que es en Jesús. Es mi mayor deseo. Amén. Vamos a hacer una oración. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tus consejos divinos. Queremos, Señor, que nos ayudes a poder, Padre, destruir todas las acechanzas del enemigo. Que nos ayudes, Señor, a disipar todo rayo de tinieblas con cada rayito de luz que tú nos das por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos para hacer solamente tu obra y no hagamos, oh Dios, la obra que hacía Judas Iscariote, Señor, de ponerte en contra con sus hermanos. Bendito Dios, ayúdanos a hacer solamente tu voluntad, a mostrar, Señor, en nuestra vida diaria que te conocemos. Ayúdanos, Señor, para poder decir no a lo malo y hacer solamente lo bueno. Oh Dios, seas tú siempre con nosotros. Que lo que hemos leído y se ha compartido sea de bendición para cada hermano, para cada hermana, Señor. Y nos ayudes a poder llegar hasta el final. Un día, aquel día hermoso cuando hemos de decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Seas tú siempre con nosotros, Señor. Danos la paz del cielo. Lo pedimos junto al perdón de nuestros pecados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, el Señor les pueda bendecir. Un feliz día sea para todos. Salud.